Muy bien, 7:32 en la mañana. Hace poco, a ver, estamos septiembre. Hace 2 meses, menos de 2 meses, el 18 de julio del 2023, el portal Primicias publicaba una nota, decía el caso Sinohydro pasa de 40 a 25 procesados antes del juicio. La Fiscalía emitió un dictamen abstentivo a favor de 15 de los 40 procesados en el caso Sinohydro por los presuntos sobornos relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El caso Sinohydro, para ponerlo en contexto de nuestra audiencia, es un caso de presunto cohecho que se habría cometido entre 2010 y 2018. Trama de supuestos sobornos se convirtió en la más grande de la historia del país. Eso fue la definición de la fiscal Diana Salazar en su momento, que ya aparece en un video y dice que esta es la trama más grande de sobornos. Fiscalía cuantificó el movimiento ilegal del dinero en unos 76 millones de dólares, por lo que procesó a 37 personas. Previamente, en los casos sobornos 2012-2016 y Odebrecht, solo hubo hasta 21 procesados y el monto de las coimas no sobrepasó los 33 millones y medio de dólares. Según la teoría inicial del caso, Sinohydro, empresa china, pagó esos sobornos a cambio de que se direccionara la firma del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a su favor, así como el financiamiento de la obra a favor del Eximbank de la China. El 14 de julio del 2023 culminó la instrucción fiscal y Diana Salazar debe presentar una acusación formal para conocer quiénes irán a un eventual juicio. Esta fue la nota de Primicias en su momento. Hablemos del caso Sinohydro y está con nosotros María del Mar Gallegos, quien es jurista y que patrocina la defensa de la esposa del señor Conto Patiño, que aparece como el principal implicado en este caso. Me refiero a la señora Beatriz Erdoiza. Quiero agradecer a la doctora Gallegos. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belki. A todos los que nos escuchan, un gusto estar aquí. A los añísimos que le voy a entrevistar a usted. Un gusto estar aquí. Gracias. A ver, ¿cómo está el caso Sinohydro? Empecemos por la parte macro antes de hablar de su defendida. ¿Cómo está el caso Sinohydro? Bueno, nos llamaron para este 15 de septiembre, es decir, este viernes a las 8 de la mañana para la audiencia preparatoria de juicio, ¿no? En esta audiencia preparatoria de juicio, pues Fiscalía sustentará su acusación para llamar a juicio a los que quedan como vinculados, que son un total de 25 en este momento, que fueron 40 en total, de los cuales 15 tuvieron un dictamen abstentivo y ahora solamente quedan 25, ¿no? El delito por el cual se está acusando a los procesados, entre ellos a mi cliente, la señora Beatriz Erdoiza, es el delito de cohecho. Hay que entender una cosa, el delito de cohecho es un delito de encuentro. Esto quiere decir que se necesita tanto del funcionario público como del particular. El funcionario público que recibe el dinero y el particular que entrega el dinero. Entonces, esta historia de Sinohydro no tiene ningún contexto. Perdón que le interrumpa. Penal. Esa es la diferencia con concusión. Claro, la concusión. ¿La concusión qué es? Explíquenos. El funcionario que solicita dinero. Nada más. En este caso, el cohecho es, como lo decía, dos personas. De doble vía. De doble vía, exactamente. Requiero del particular que entrega el dinero y del funcionario que va a recibir el dinero para hacer o dejar de hacer algo en el marco de sus funciones. Así de sencillo de entender el cohecho. Y en el caso en concreto, en el caso de Sinohydro, no existe ni Fiscalía ha logrado demostrar que exista un funcionario que haya recibido dinero o que un particular haya entregado dinero. Es el caso, por ejemplo, ya en concreto de Beatriz Erdoiza, que nunca ha sido funcionaria pública y que jamás ha entregado dinero. Para que la audiencia lo entienda y lo conozca, ¿quién es Beatriz Erdoiza? Beatriz Erdoiza es la esposa del señor Conto Patiño. Conto Patiño es un empresario que por muchos años, no solamente en este caso, sino en otros países como Paraguay, Uruguay, ha realizado gestiones de representación, ¿no? Para poder realizar contratos en otros países. Él cobraba para hacer esa gestión de representación un porcentaje del contrato total. Esos números asustan a Fiscalía. Sin embargo, no hay nada de ilegal. Lo que le correspondería a Fiscalía para decir aquí hay un delito, un cohecho, es decir, un funcionario recibió dinero y este dinero fue entregado por un particular, ¿no? En este caso, ningún elemento de convicción de Fiscalía se sustenta sobre aquello, ¿no? Mucho menos de Beatriz Erdoiza, que es la esposa del señor Conto Patiño. Y les cuento por qué Beatriz Erdoiza está en el proceso. Está simplemente por el hecho de, al ser accionista de la empresa Recorsa, haber cambiado el objeto social del acta de la empresa, de la constitución de la empresa en general. Cambiar el objeto social. Cuestión que es legal. Cuestión que es permitido, cuestión que además fue avalado por el órgano de control que era la Superintendencia de Compañías. A ver, en la acusación de la Fiscalía, en la teoría de la Fiscalía, ese es
el hecho por el cual la vinculan a la señora Erdoíza. Le vinculan a la señora Erdoíza y a 2 personas más, entre ellas a la señora Priscila Burneo, que es aún más absurdo. Pero por esto que está diciendo. Por esto, que es simplemente cambiaron el objeto social de la empresa. ¿Pero para qué lo cambiaron? Porque tal vez por esa razón, no solamente es el hecho de haber cambiado, sino para qué. Porque tal vez por el para qué. Exactamente. Fiscalía lo que dice es cambiaron el objeto social para poder contratar con Sinohidro. Pero esto, primero el cambio del objeto social fue en el año 2010, ¿no? Y esto es algo totalmente legal. Incluso en contratación pública muchas empresas cambian el objeto social para poder contratar con el Estado. Nada fuera de lo legal. Como les decía, la Superintendencia de Compañías avaló en su momento este cambio de objeto social, ¿no? Tanto es así que es tan absurdo, como les decía, que la señora Priscila Burneo le vinculan por lo mismo, por el cambio del objeto social, pero ni siquiera está su firma en el acta del cambio del objeto social, y aún así está vinculada, ¿no? Esa es una parte de la teoría de Fiscalía. Hay otra situación. Fiscalía dice, es que también recibieron dinero estos particulares, entre ellos Beatriz Erdoíza, Priscila Burneo, entre otros. Recibieron dinero de la empresa. Consta del proceso que recibieron dinero. Beatriz Erdoíza, consta en los comprobantes de egreso que recibían dinero para cambiar la plomería de la casa, para almuerzos con familiares, cuestiones relativas a su vida personal, ¿no? Y asimismo, si es que esa fuese la teoría de caso Fiscalía, de que particulares reciben dinero de una empresa, tienen que haber 463 personas más vinculadas al proceso. Y entre ellos la iglesia y colegios y otras fundaciones que recibieron dinero de Recorsa. Entonces, si esa es la teoría de Fiscalía, deberían estar vinculadas las 463 personas. Entre naturales y jurídicas. Entre naturales y jurídicas. Y la iglesia, ¿no? Que lo pongo así para que llame la atención. Pero es que la pregunta es, ¿deberían estar vinculadas? Y la respuesta es no. Porque recibir dinero de una empresa como particular no constituye un delito de cohecho. Y es a Fiscalía que le corresponde demostrar que hubo funcionarios públicos que recibieron dinero de particulares. Y en este caso, ni siquiera Fiscalía cuestiona la legalidad del contrato de Sinohidro. No cuestiona eso. No existe nada fuera de lo legal, fuera del margen de la ley, sobre el contrato, ¿no? Y eso es lo absurdo de este caso. Y que, lamentablemente, llevamos a derecho penal cualquier cosa que no es derecho penal. O sea, ¿usted cree que la Fiscalía, para sustentar esto, también debió haber cuestionado la naturaleza del contrato? No, en absoluto, porque ese sería otro tipo penal. Yeah. Sí, aquí, si es que estamos por cohecho, tiene que demostrarse que un funcionario público recibió dinero de un particular para hacer o dejar de hacer algo. Y no existe tal. Usted me ha mencionado a la señora Beatriz Erdoíza, quien usted patrocina la defensa, pero también había mencionado a Priscila Burneo, que entiendo es la nuera, ¿no? Es la nieta. Es la nieta, perdón, es la nieta. Ella fue vinculada más recientemente. Sí. ¿Bajo la misma figura? ¿Por la misma razón? Por la misma razón. El 14 de junio de este año fueron vinculados 3 personas, entre ellas Beatriz Erdoíza y Priscila Burneo. ¿Y hay algún tipo de análisis por parte de la Fiscalía sobre movimientos bancarios o algo así para que les hayan vinculado tanto a la señora Erdoíza cuanto a la señora Burneo, más allá de que usted no es la abogada de la señora Burneo? ¿O cuál es el argumento en este caso en relación a Priscila? El día que nos vincularon, ¿no?, tanto a Priscila como a Beatriz, el argumento era, cambiaron el objeto social para todo lo que ustedes nos preguntaban, ¿para qué cambiaron el objeto social? A decir de Fiscalía, para crear todo este entramado de corrupción, dice Fiscalía, ¿no? Entonces se supone que en los siguientes 30 días que teníamos nosotros dentro de la instrucción fiscal, al haberse prorrogado este tiempo, tenía que Fiscalía encontrar nuevos elementos de cargo para decir, miren, aparte de solamente cambiar el objeto social, también entonces ellos entregaron dinero a funcionarios para que hagan o dejen de hacer algo en el marco de sus funciones. Esos 30 días Fiscalía tenía que haberse encargado de demostrar algo más allá que el simple hecho de haber cambiado el objeto social de la empresa. Y no ha demostrado nada en estos 30 días. Han analizado cuentas bancarias, han analizado temas de la UAF, han analizado temas de Superintendencia de Compañías, SRI, y nada está fuera de lo normal. Porque Priscila es igual que Beatriz, una accionista que lo que hacía es estar en el marco de sus acciones, hacer cuestiones en el marco de sus funciones como accionistas. Más bien dejar de hacerlo podría haber sido cuestionado. Lo que ellos hacían es simplemente hacer lo que estaba en su rol. Usted no es abogada de Conto Patiño, pero digamos, él aparece como la figura más emblemática incorporada dentro de este proceso. Y mi pregunta es,
A Conto Patiño se lo ubica como una suerte de lobista. ¿Es así? ¿Él es un lobista e hizo lobby en torno a esta contratación con Sinohydro? Sí, él fue un lobista, es un lobista, pero no solamente dentro de este contrato, sino de varios contratos a nivel nacional, a nivel internacional. Y ser lobista, aun cuando tiene siempre un tinte negativo, no lo es. Y en el Ecuador no es un tipo penal el ser lobista, ¿no? Y siempre y cuando ese lobby, ¿no es cierto?, se haga dentro del marco de la ley. Y Conto Patiño, en el caso Sinohydro, lo ha hecho dentro del marco de la ley. Él cobró un porcentaje, un 4% del total del contrato. Y eso es lo que él, incluso... Él cobra ese 4% porque hizo el lobby para la contratación del Estado ecuatoriano con Sinohydro. Hizo toda la representación, todas las sesiones de representación para poder ser que Sinohydro sea el que contrate con el Estado ecuatoriano. Pero ese porcentaje es un porcentaje normal que se maneja para este tipo de acercamientos, de negociaciones. Incluso tuve la oportunidad de conversar con él, aun cuando no es mi cliente, y él me decía... Este es un margen muy bajo en comparación de cuánto realmente se cobra en porcentajes para hacer este tipo de representación. Claro, los números son altos, pero porque el contrato es alto, ¿no? Y este 4% incluso está respaldado con contratos con Sinohydro, ¿no? Y estos contratos de representación que están debidamente suscritos, que están debidamente incorporados al expediente fiscal, lo tiene Fiscalía. Es decir, esto es un contrato que estaba dentro del marco de la ley nuevamente. Y simplemente es un 4% de la totalidad del contrato, que claro, llama la atención, como les digo, por la cantidad que es, ¿no? Pero si usted revisa el contrato, es un contrato totalmente legal. Ustedes como defensa han cuestionado esta selectividad con la que se ha dado la vinculación de los hoy procesados. Así lo han referido ustedes. Pero de otro lado... mucho se ha hecho referencia respecto de esta amistad entre Conto Patiño y el ex vicepresidente o presidente de la República, Lenín Moreno, vicepresidente cuando se dieron todos estos hechos, y que esa habría sido una de las razones por las cuales él logró conseguir este contrato con Coca-Cola Sinclair. ¿Cómo leen ustedes esto? La selectividad se da en tanto y en cuanto por lo que Beatriz y Priscila son vinculadas cuando el hecho que a ellas les vincula es que hayan recibido beneficio de la empresa, ¿no? Beneficio económico de la empresa. Si es que ese es el hecho, entonces deberían estar también todas las personas que recibieron dinero. Y es por eso que nosotros decimos aquí hay una selectividad, porque deberían estar vinculadas todas las demás personas, pero solamente vinculan a la familia de Conto Patiño. Ahí va la selectividad. En cuanto a la amistad con Lenín Moreno, ha quedado también demostrado que existía una empresa, porque recordemos que esto empieza con el famoso caso INA Papers, que después se cambia y ya no es INA Papers, sino que es justamente Sinohydro, ¿no? Y entonces esta empresa de INA Investment está legalmente constituida, en un momento lo fue, es de la hermana María Auxiliadora Patiño y de su esposo Javier Macías, y ellos tenían una empresa dedicada a la compra de vehículos, de lo que recuerdo, y está demostrado en el proceso con documentos que esta empresa fue inversionista, el hermano de Lenín Moreno, y que se le fue pagando porque después decidió retirarse de la empresa. También existe un tema de una relación entre una de las hijas de Lenín Moreno con el señor Conto Patiño, quien recibe dinero, y esto se da por una obra de arte que realiza una de las hijas, creo que es Irina, y esta obra de arte existe, esta obra de arte está también periciada, bellísima para decirlo de paso, y recibió su pago por su trabajo. Entonces se busca esta relación y el tema de los muebles, no hay. y el tema de los muebles en Ginebra, el tema de los, y el departamento en Alicante, que son cosas que también se han mencionado. Sí, son dos pruebas que igual han quedado desvirtuadas por parte de sus defensas, ¿no? Cada quien maneja su defensa, pero de lo que puedo decir, de lo que consta en el proceso, es que hay el contrato de compra-venta del departamento en Alicante, que es de María Auxiliadora, lo compró, y de su esposo, y asimismo el tema de los muebles es un tema que encargaron en una bodega, pero que son muebles de la familia Patiño. Todo igual respaldado documentalmente, incluso periciado dentro del proceso, que eso es un mito, ¿no? Los mitos que están afuera y que ha dicho Fiscalía, pero el momento en que uno va al proceso, revisa el expediente y todo está legalmente respaldado con las pruebas documentales y las pruebas periciales. Entonces, veamos qué pasa el 15 de septiembre, si es que la audiencia se da, porque yo sí espero que la justicia actúe con imparcialidad, al menos con las personas vinculadas, que no tienen nada que ver. Están ahí por el simple hecho de llevar el apellido Patiño.
¿En qué condiciones se encuentra actualmente procesada Beatriz Erdoíza? Y lo pregunto en el sentido de que en su momento se presentó una solicitud de revisión de medidas. ¿En qué estado se encuentra esta parte del proceso? Sí, Beatriz es una señora de 89 años y que tiene Alzheimer, ¿no? En la primera audiencia, en la audiencia de vinculación del 14 de junio, el juez, a pesar de haber demostrado nosotros que es una persona que tiene 89 años, que padece de una enfermedad crónica desde el año 2015, es decir, esto no es algo que fue en este momento, sino que lleva arrastrando varios años, se le solicitó que no se le imponga, por ejemplo, el grillete electrónico, y en un primer momento se le impuso el grillete electrónico. Sin embargo, nosotros solicitamos una audiencia de revisión para cambiar la medida cautelar y el juez aceptó, Fiscalía tampoco se opuso a dicho cambio, y Beatriz Erdoíza sigue con una provisión de salida del país, tiene una presentación periódica, pero ya no tiene el grillete electrónico. O sea, nunca se le llegó a poner el grillete electrónico y además con la revisión pues se dejó sin efecto el uso del grillete electrónico. Beatriz Erdoíza, ella se presenta los 10 últimos días de cada mes y la Corte Nacional nos ha facilitado para que sea de manera virtual, porque por su edad y por su condición cambiar la rutina de ella es bastante complejo, e incluso llegar a la Corte Nacional le representa a ella una crisis nerviosa y de estrés, y sobre todo por su condición de Alzheimer. 89 años. Yeah. Es una persona que realmente lo único que hacía era cumplir su rol como accionista y nada más. Oiga, le voy a trasladar un mensaje y le envío un abrazo a Cristian Alvarado, que está en sintonía. Me parece interesante lo que dice. Y pregunta si es necesario el lobby para un contrato entre estados, porque hay que recordar que si el contrato para el Coca-Codo se da entre el Estado ecuatoriano y una empresa estatal china. Dice, si no hay es estatal china y firma con el Estado ecuatoriano, incluso para estos contratos, la ley de compras públicas establece un régimen especial. Todo es favorable, como para cobrar el 4% de un contrato de cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Qué decir sobre esto? Que me parece interesante, le traigo a colación y le cuento a nuestra invitada. El lobby, como le decía, no es ilegal. En el Ecuador no es un tipo penal, no es un acto ilícito. Hay países como en Estados Unidos que incluso hay carreras de lobby, ¿no? El problema es cuando mis actividades, sea de lobby o como le queramos llamar, se van fuera de la ley. Si es que Conto Patiño hubiese subsumido alguna de sus conductas en los verbos rectores del cohecho, de la concusión, del tráfico de influencias, del peculado, pues para eso está el derecho penal. Si ese lobby es gestionado bajo la normativa del país, en este caso el Ecuador, hay un contrato de respaldo con Sinohydrochina, ¿dónde está lo ilegal? No existe algo ilegal. ¿El lobby es necesario siempre y cuando, repito, sea bajo el marco de la ley, ¿no? Yo represento, pensemos en una empresa china que quiere venir y contratar con el Estado ecuatoriano. Idioma, cuestión de conocer gente, cuestión de conocer las instituciones públicas, a dónde llego a esta institución pública, cómo llego a esta institución pública, cómo presento los documentos. ¿Es necesario? Sí, eso es el trabajo que muchas veces hacemos los abogados. Aunque sea una empresa estatal. Siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Claro. O sea, ese es el marco con el cual todo tiene que partir. Sí, si yo pago a un funcionario público y se está entendiendo que eso es el lobby, eso no es lobby. Eso ya es un delito, ¿sí? Pero nunca Fiscalía ha demostrado eso. Y mucho menos, dígase de Beatriz Erdoíza y de Priscila Burdeo, ¿no? En el caso de ellas son simplemente accionistas de la empresa, en donde ellas no gestionan ningún trámite, donde no hacen ninguna gestión de representación, donde no hacen ningún lobby, si lo ponemos así. Lo que hacen es cumplir con sus funciones como accionistas, que es cambiar el objeto social de la empresa, que ese es el hecho ilícito que dice Fiscalía, y nada más, y hacer gestiones normales dentro de la empresa, nada más. Priscila incluso es cuestionada por recibir dinero que ella recibía para ayudar a su abuela, a Beatriz, llevarle de viaje, para sus tratamientos médicos. Eso está en el expediente, están los correos electrónicos de los médicos, están materializados, están traducidos al español. Ella recibía dinero para poder atender, para poder ayudar a su abuela y a su abuelo, que ya son mayores, que son adultos mayores, sobre todo a su abuela Beatriz. Ellos no hablaban inglés, entonces quien acompañaba a Beatriz Erdoíza es Priscila. Y Priscila está siendo vinculada por haber recibido dinero que era para ayudar a su abuela. La abuela Beatriz, que también está ahí por un tema que no es ilícito, pero bajo ninguna óptica, ¿no? Y escuchaba en la entrevista anterior, que cómo
existe selectividad, no solo en este caso, sino en la justicia en general, ¿no? Hay casos como el que escuchábamos, que el caso de María Belén Bernal, que demora mucho, ¿no? Que la justicia no es célere. En cambio, en casos como estos políticos, sin sustento jurídico, avanzan rapidísimo. Y en este sentido, si bien este viernes arranca, digámoslo de alguna manera, esta audiencia preparatoria de juicio, dentro de este caso, ¿qué expectativa mantienen ustedes respecto de esta etapa del proceso a partir de estos cuestionamientos que ustedes han hecho como defensa, a partir de este análisis de si la justicia en nuestro país en unos casos es célere y en otras no? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, yo espero que el juez de Corte Nacional realmente actúe con imparcialidad. En este momento procesal hay una figura jurídica que se llama sobreseimiento, es decir, el juez puede no llamar a juicio a pesar de la acusación hecha por Fiscalía. Entonces, realmente creo que no podrá Fiscalía demostrar que existe algún elemento nuevo dentro de estos 30 días que diga que Beatriz haya cometido el ilícito de cohecho, ¿no? Yo creo que el juez, o espero que el juez de Corte Nacional actúe con esa imparcialidad que debe caracterizar al órgano jurisdiccional y que, pues, a pesar de la acusación de Fiscalía, dicte un auto de sobreseimiento y así pues nosotros ya no iríamos a juicio, ¿no? Al menos eso espero para las vinculadas, tanto para Beatriz Erdoiza y para la señora Priscila Burneo, que como digo no es mi defendida, pero está bajo la misma situación y está vinculada bajo los mismos hechos que Beatriz. Es decir, el juez no es que tiene que acoger todo lo que le pide Fiscalía. Para nada. Para nada. De hecho, Fabricio, esta es una de las etapas para mí más importantes del proceso penal. Pero Fiscalía va a insistir en la vinculación de los 25. Fiscalía va a insistir en la vinculación de los... en el llamamiento a juicio de los 25. En el llamamiento a juicio de los 25, ajá, para hablar con propiedad. Porque ya están vinculados, claro, en el llamamiento a juicio de los 25. Sí, de los 25. ¿Por qué? Porque si es que ya hubiese querido... sacarlos, por ponerlo coloquialmente, a otras personas, lo hubiese hecho en el auto de abstentivo, ¿no? Ahí hubiese, pues, no llamado a todos a juicio. En este caso, pues, nos quedamos con los 25 y Fiscalía va a insistir en llamar a juicio y, pues, presentará todos los elementos de cargo de convicción que le permitirán a ella, en una audiencia de juicio, pues, lograr una sentencia condenatoria. Al contrario, nosotros, las defensas, lo que vamos a hacer es, al menos en el caso de Beatriz, lo que voy a hacer es solicitar al juez que no se le llame a juicio, que se le dicte un auto de sobreseimiento, toda vez que dentro de esos 30 días que tenía Fiscalía para aportar algo nuevo, fuera del cambio del objeto social, no lo ha logrado. Y yo sí confío en que el juez lo haga, porque aquí no hay ni un ápice de algo nuevo, ni de algo que permita al juez decir, bueno, aquí puede haber algo de cohecho, un hecho ilícito por parte de Beatriz. No lo hay. En estos 30 días no se ha demostrado nada de eso. Entonces, yo sí espero que el juez con imparcialidad no llame a juicio. Yo les decía, este es un momento súper importante del proceso penal. Es un filtro. Es un filtro que no se toma muchas veces en serio. ¿Sí? Los jueces lo que dicen es como Poncio Pilatos, mejor me lavo las manos y vayan a juicio y allá peleen ante un tribunal. Pero esto es un filtro en donde donde se debe parar, ¿no es cierto? Y decir, aquí no van todos y solamente voy a aquellos que realmente parece ser que existe materialidad y responsabilidad del hecho, porque no desgasto el sistema de justicia. Llevar a todos a juicio y decir, bueno, que el tribunal decida, eso es desgastar la justicia. Y desgastar la justicia en temas económicos, recursos para el sistema judicial, que ya estamos como estamos, ¿no es cierto? No debería ser así, pero también es un desgaste para las personas, ¿no? Beatriz tiene 89 años, no entiende lo que está pasando. Su condición médica no le permite comprender por qué está en un proceso penal. Y mucho más cuando lo que ella hizo fue ser accionista y no hacer nada fuera de lo legal o de nada ilícito, ¿no? En caso de darse ese escenario, de existir sobreseimiento, ¿Fiscalía podría valerse de algún otro recurso para que esto se revierta? Claro, Fiscalía podría apelar al auto de sobreseimiento, ¿no? También quisiera creer que Fiscalía actuaría bajo el principio de objetividad y decir, cuando no hay elementos suficientes, pues entonces en realidad no debería haber ni siquiera vinculado, ¿no? Pero en este escenario y en este momento decir, bueno, no apelo. Fiscalía probablemente lo haga.
pero asimismo confiaría en que en la Corte Provincial pues se dé, o sea, que ya no se dé paso al autollamamiento a juicio, sino que simplemente se dé un auto de sobreseimiento. Este caso, además de, digamos, el componente empresarial, tiene un componente político y es inevitable el componente mediático. Estos dos elementos, lo político y lo mediático, ¿le preocupa a la defensa, en este caso de Beatriz Erdoíza, doctora Gallegos? Siempre nos preocupa lo mediático y lo político porque hace que pierda la imparcialidad justamente el órgano jurisdiccional, hace que se desvíe la atención a cuestiones que no son de derecho penal, a cuestiones irrelevantes para un proceso judicial y que realmente eso sí influye en un proceso penal. Es tan básico por el tema, o sea, analizar el tema por el que están ellas vinculadas. Si es que el tema es cambiar el objeto social, entonces, ¿cuántos empresarios no deberían estar vinculados a procesos penales, ¿no es cierto? Si es que es recibir dinero, entonces llamemos a los 463 que llamaron dinero, que recibieron dinero. Entonces, sí nos preocupa lo mediático porque al tener una relación política con el expresidente Lenín Moreno, hace que se pierda la objetividad y la imparcialidad en estos casos. Correcto. Sin embargo, creo, Fabricio, que en esta instrucción fiscal, pues aun cuando no nos corresponde, se ha demostrado que no existe nada ilícito por parte de Beatriz ni de Priscila. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable. A ustedes. Gracias. María del Mar Gallegos, que ha estado con nosotros, patrocina la defensa de la señora Beatriz Erdoíza, esposa del empresario Conto Patiño, vinculados al caso Sinohidro. Este viernes 15 será la audiencia preparatoria de juicio. Veamos cuál es la postura de la Fiscalía. Me imagino que será una audiencia larga, que seguramente no se terminará el mismo viernes. Seguramente tomará algunos días por la cantidad de procesados. Estamos hablando de 25, eran 40, redujeron a 25 con la decisión de julio pasado por parte de la Fiscalía General del Estado. 7:58, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.